no solamente por el recorrido que hizo a lo largo del río Indo, sino también por la relación que estableció con el monarca persa, por lo que pudo ver durante el viaje y durante la exploración. En el caso siguiente de Hecateo, que algunos estudiosos lo consideran como un precursor de la historiografía, obviamente de la historiografía griega, tiene unas experiencias interesantes. Mileto también estaba bajo la égida, la protección de Persia. Él había participado en una rebelión contra Persia. Estas rebeliones muchas veces están impulsadas desde Atenas, porque sí empiezan a temer que que Persia, perdón, no se va a conformar con detenerse en los territorios de Asia, sino que va a tratar de pasar hacia toda la península de los Balcanes. Entonces sí miran con mucha atención qué es lo que está ocurriendo en Asia. Por otro lado, no debemos olvidar que muchas de las migraciones que llegan a la península de los Balcanes, unas llegan por mar a través del Mediterráneo y otras llegan por tierra, por el norte, y bajan y pueblan la península de los Balcanes. Entonces, pues tienen estos grupos que sucesivamente van llegando a lo largo de varios siglos, tienen un origen asiático. Y además el largo trayecto que recorren, sobre todo los que vienen por tierra, los va poniendo en contacto con muchos otros pueblos. Entonces, esto va creando un ambiente muy propicio para que tengan interés por aquellas zonas que sus ancestros, no precisamente ellos, recorrieron antes de llegar al lugar donde se establecieron en la península de los Balcanes. Por lo tanto, pues la forma de gobernar que tiene Persia o los gobiernos que ella protege no siempre son bien vistos por los habitantes de las ciudades. Y este fue el caso de Mileto, que lleva a Hecateo a participar en esta rebelión en contra de Persia. Esto significa dos cosas que son importantes. En primer lugar, que tuvo alguna experiencia, aquí le puse militar, pero no necesariamente como un estratega, sino que sabe lo que es un enfrentamiento que engendra violencia, porque no es una guerra en sí misma, es una rebelión contra Persia que pues no siempre puede ser exitosa, porque Persia tiene un ejército mucho más organizado, con mucho más efectivos que una ciudad. Entonces, bueno, tiene cierta experiencia militar y también, dada la capacidad y las características que podemos ver en otros trabajos, que se pueden ver en lo que queda de otros trabajos de Hecateo, también es probable que se haya interesado por querer saber qué era lo que impulsaba a Persia a extender sus dominios. Una pregunta que también se hacía Heródoto. ¿Por qué tiene esa desmedida ambición de ir conquistando si ya había logrado conformar un imperio tan extenso? ¿Qué era lo que quería? Que dominar al mundo entero, pues se les hacía algo desproporcionado, algo desmesurado. Y los griegos pues tenían esta idea de que la desmesura pues siempre provoca problemas serios tanto en lo individual como en lo colectivo. Eh, Hecateo también fue curioso, le visitó Egipto, por ejemplo, eso se tiene muy bien registrado. Vamos a ver más adelante qué sucedió en este viaje a Egipto. Y Heródoto pues comparte con Hecateo algunas características, entre ellas el haber nacido en una sociedad sometida al imperio persa, ¿no? O como protectora que era Persia de la tiranía que vivía Halicarnaso, estaba gobernado por un tirano. Ciertamente el término tiranía no tiene el mismo significado en esta época que le damos ahora.
El tirano se denominaba así por la forma en que accedía al poder, que generalmente era una forma violenta de hacerse del poder, pero como gobernante no siempre resultaba ser mal gobernante. Hubo tiranos que llegaron de una forma violenta al poder, pero que su gobierno fue bueno para el lugar en que había tomado el poder por asalto. Entonces, en este caso, en el caso de Heródoto, pues todo parece indicar que la tiranía de Halicarnaso no era, eh, no era nada favorable y pues va a participar Heródoto de una rebelión también contra el mismo imperio, pero tratando de derrocar a el tirano, no sale del Halicarnaso. Lo que ellos quieren derrocar y la conjura, sí, es una conjura en la que participa, no sabemos si directamente Heródoto, pero sí sabemos que un miembro de su familia participó y pues eso le costó la vida, ¿no? Lo ejecutaron como consecuencia de haber participado en esa rebelión. Entonces, pues esto nos indica que además Heródoto sufre el exilio por eso. Es exiliado de la ciudad de Halicarnaso y es el momento en que se va a ir a Samos. Y esto pues le va a ofrecer una experiencia que él va a saber aprovechar muy bien. Su estancia en Samos va a despertar en él un enorme interés por conocer otros lugares. Entonces, lo que podemos sacar de esto que les acabo de señalar como conclusión es que en los inicios de la historiografía griega, es decir, cuando se empieza a escribir un género literario que se puede distinguir con claridad de la crónica de una ciudad, que se puede distinguir muy bien de un poema épico y de los géneros que hemos visto como antecedentes de la historiografía, pues hay un interés en los siguientes aspectos: por pueblos extranjeros, por pueblos bárbaros, como se les llamaba en esa época. El término bárbaro no tiene el sentido peyorativo que más tarde va a adquirir. En la época de Heródoto, todavía un bárbaro era el que no hablaba griego, nada más. También tienen interés por conocer costumbres diferentes. ¿Qué es lo diferente en relación qué diferencias tienen los griegos en relación con los otros pueblos que habitan el mundo conocido? También se van a interesar por descubrimientos geográficos. ¿Hasta dónde es posible conocer? ¿Cuáles son los límites de la tierra? ¿Cómo está habitada esa tierra? Y pues esta preocupación, si bien se va a originar en el propio imperio persa, como lo demuestra la expedición de Carianda, también es cierto que al estar muchas ciudades fundadas por Grecia en territorio ya dominado o protegido por Persia, pues obviamente este interés se va extendiendo a toda la región. Y otra cosa, se va a ir desarrollando la conciencia, es decir, el tener claro que las tradiciones griegas y las tradiciones orientales, si bien en algunos casos pueden tener similitud, lo que le interesa al griego conocer son las diferencias, no tanto las similitudes. Y eso lo vamos a ver reflejado en la obra de Heródoto, que va a tratar de recoger información de aquello que es diferente a las formas de vida, de pensamiento, de religión que tiene Grecia. Ahora bien, cuando hacen similitudes de costumbres, en los casos que llegan a ser similitudes, no favorece esa comparación a los griegos.
Este descubrimiento, hasta donde podemos saber, lo hace Hecateo. Hecateo, que viajó a Egipto y visitó un templo egipcio, y dado que Hecateo pues obviamente debe haber pertenecido a la aristocracia de Mileto, lo pasan a una sala donde había una serie de estatuas de los sacerdotes que se habían desempeñado en el templo que estaba visitando. Y como correspondía a la aristocracia griega, Hecateo expuso su árbol genealógico. Y su árbol genealógico de Hecateo, al llegar a la 15ª generación atrás de él, se entroncaba con las divinidades. Y cuando el sacerdote que estaba sirviendo de guía y que le estaba mostrando el salón, le dice la genealogía, su propia genealogía y la genealogía de los antiguos sacerdotes, descubre que los egipcios se conectan con las divinidades 300 generaciones atrás. Esto, para Hecateo, pues fue la razón por la cual se avergonzó, ¿no? Entonces, estas 300 generaciones que contaban los egipcios hizo pensar a Hecateo, y uno de sus trabajos lo empieza con una frase muy contundente. Muchas y ridículas son las historias que cuentan los griegos. Muchas y ridículas. Es decir, se atreve a calificar de ridículas lo que cuentan los griegos. ¿Por qué? Precisamente por esta experiencia. Es decir, en lugar de sentirse agraviado, bueno, sí se siente agraviado, pero más bien se siente avergonzado de que los griegos no han sido capaces de racionalizar su propia historia en épocas remotas. Que han hecho pues es muy corta, de periodos muy cortos, comparándose con los egipcios. Ahí está la diferencia. Que en este caso, que si bien es cierto, no salieron bien librados los griegos, pero van a aplicarla a su favor. Entonces, Heródoto confirma este viaje que hizo Hecateo, lo recuerda cuando en el libro que dedica a Egipto, y pues esta relación que van a entablar con el imperio persa y con los egipcios en particular fue aprovechada de manera ejemplar. ¿Por qué? Por quizá el más definitivo, sus propias tradiciones, para darse cuenta que era ya imprescindible hacer este trabajo. Y esto es también lo que va a influir en el desarrollo, en el surgimiento y desarrollo posterior de la historiografía. No sé si les quedó claro esta explicación. ¿O tienen alguna duda? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces pasemos a la biografía de Heródoto, si no tienen inconveniente. Como todos ustedes, estas son las fechas aproximadas del nacimiento y de la muerte de Heródoto. La C significa cerca o alrededor del año 485 y la D significa después de 430. Por la forma regresiva en que se cuentan los años, pues sabemos que es un periodo antes de Cristo, ¿no? Que son fechas anteriores a Cristo, por eso ya no le puse el AC. Bueno, lo primero ya lo saben, cuál es el lugar de nacimiento de Heródoto. Pero vamos a ver su educación. Digamos, la educación que recibe Heródoto. Se supone, porque no hay
pero que la educación de Heródoto, o en la educación de Heródoto, influye mucho el ambiente familiar en el que vive. Y también esto pues se puede demostrar en los conocimientos que muestra en su propia obra. Había dominado o dominó el dialecto jonio. Y este es un dato importante, porque en jonio estaban escritos todos los trabajos escritos por los logógrafos, porque la mayoría de los logógrafos, hasta donde podemos saber, eran procedentes de esta región de Jonio. Entonces, pues el saber jonio le facilitaba la lectura de estos trabajos. Y también estaba emparentado con este poeta épico Paniasis. No se sabe si era su hermano, si era su primo o si era su tío. El grado de parentesco que tenía con Paniasis, pues se discute mucho, no se ha podido establecer con claridad era esto, pero sí sabemos que era familiar de él. Entonces, pues si tiene un pariente cercano que se dedica a la poesía y se le recuerda por sus trabajos, esto nos indica que se trataba de una familia acomodada y educada, por lo tanto. En cuanto al entorno más amplio, fuera del núcleo familiar, pues no debemos olvidar las características que tenía Halicarnaso. En primer lugar, en la época en que nace Heródoto, bajo una tiranía apoyada por Persia. Esto obligó o llevó a algunos halicarnasenses, entre los que se cuentan algunos miembros de la familia de Heródoto, particularmente su pariente Paniasis, y muy probablemente el propio Heródoto, por el castigo que sufre, que participan en un intento de derrocarla. No logran el objetivo que perseguían y, como consecuencia de esto, fue condenar a Paniasis a la ejecución. Y Heródoto es condenado al exilio. Tiene que salir de Halicarnaso, de la ciudad donde vive. Esta característica de exiliado va a ser común en los historiadores griegos que vamos a revisar. Fueron exiliados Heródoto, Tucídides, a Tucídides lo exiliaron de Atenas, a Jenofonte también lo exiliaron de Atenas, y Polibio pues fue exiliado de su natal Arcadia. Salvo que Polibio pues regresó muy tardíamente, pasó mucho tiempo con los romanos, fue a vivir a Roma. Los romanos se dieron cuenta de que era un joven, no tan joven, no era muy joven cuando Roma somete el mundo griego, pero sí descubren que es una persona que tiene mucha preparación y va a ir a vivir al seno de una familia, o con una familia muy destacada entre los romanos, la familia de los Escipión. Entonces, pues también va en calidad de exiliado o de rehén. Ya les explicaré la situación de Polibio. Entonces, pero lo que quería yo destacar es esta condición de exiliado de los historiadores griegos, pues más reconocidos, no los únicos, de la antigüedad. Entonces, la estancia en Samos va a ser muy significativa y de mucho provecho para Heródoto. Es una isla que había sido la primera potencia naval del mar Egeo. Particularmente bajo el gobierno de Polícrates vivió un florecimiento espectacular esta isla. Como potencia naval, obviamente es una isla que llega a contar con una riqueza bastante generosa. Polícrates, entendiendo
que la ciudad quizá no estaba a la altura del lugar que ocupaba en el mar Egeo, va a incorporar a su corte artistas, entre los cuales estaban poetas, arquitectos y escultores, con la tarea asignada de que se dedicaran a embellecer la ciudad, que hicieran de Samos, que es el nombre que recibe la ciudad capital y es el nombre de la isla en su conjunto, que la hicieran verdaderamente atractiva y algo digno del lugar que estaba ocupando en ese momento en el mar Egeo. Entonces, pues esta belleza, este orden, esta arquitectura debió de haber llamado muchísimo la atención a Heródoto. Y se cree probable que esta estancia en Samos fue lo que pues lo impulsó a viajar, a tratar de conocer otros lugares que podían ser tan sorprendentes como lo que estaba mirando en el momento en que estaba en Samos. No se sabe, y este pues es un interrogante, hay muchas interrogantes alrededor de la vida de Heródoto, cuánto tiempo residió en ese lugar, y se considera nada más que de ahí regresa otra vez al Halicarnaso y participa en una nueva conjuración, esta segunda vez exitosa, y derroca al gobierno tiránico que existía, y esto sí sabemos que es en 454, ¿no? Entonces, pues es un hombre que ha reunido mucha experiencia directa, mucha experiencia literaria, y que pues este bagaje lo va a acompañar a lo largo de sus viajes. No se sabe si después de Samos es cuando empieza a viajar, pero pues sí sabemos que conoció pues una parte amplia de los lugares que refiere en su obra. La finalidad de sus viajes era conocer el mundo. Pero para la época de Heródoto, por eso les puse en negritas el verbo ver el mundo, el mejor testimonio que se podía obtener a través de la época, o al menos en la época de Heródoto, a lo mejor no todos, pero Heródoto particularmente sí, que lo que se ve es lo verdadero. Entonces es lo más cercano a poder, o lo que realmente nos puede permitir conocer las cosas como son o a las personas como son. Por eso es conocer y ver el mundo. Tiene ese sentido de ver el mundo, de saber exactamente cómo es ese mundo que a mí me interesa recorrer. Entonces, por todo esto que les he dicho, podemos darnos cuenta que Heródoto va a tener una gran capacidad para entender las costumbres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque ha nacido en un ambiente, en un lugar en donde confluyen distintas personas que tienen un origen distinto. Su ciudad natal está ubicada en una zona comercial entre Oriente y Occidente. Y esto facilita mucho los contactos culturales. Y también, pues, esta va a ser el incentivo para viajar. Otro elemento importante en la formación de Heródoto fue que él vive ya en un periodo en donde florece la logografía. Pues esa expansión y esa importancia y ese conocimiento que se empieza a tener del pensamiento de los filósofos de la fisis,
que la mayoría de ellos era jonio, era asiático. Y que no debemos olvidar que estos filósofos de la física, es decir, del universo, tenían todo o pusieron todo su esfuerzo por explicar racionalmente el mundo. Recuerden a Hecateo, recuerden a Anaximandro, recuerden a Genófanos, que ya vimos en clases anteriores. Entonces, todo esto nos permite reconocer en Heródoto que hay 3 elementos muy importantes que él ya reunía antes de empezar sus investigaciones. En primer lugar, su preparación personal. Tenía experiencia de tener relación con el mundo conocido antes de iniciar sus viajes. No lo tenía de manera directa en todas las ocasiones, pero sí podía tener mucha información acerca de otras partes del mundo. Enseguida, o algo muy importante, conocía la historia de Egipto. No conocía directamente Egipto, pero conocía su historia. Entonces, ¿por qué? Porque pudo acceder a la logografía y al pensamiento jonio, que muchas veces describían Egipto. Entonces, antes de estar en Egipto, él tiene ya una idea de cuál es su larga historia, de cómo es Egipto, y él lo que va a hacer es corroborar o corregir aquello que ya conoce y que lo aprendió a través de los escritos logográficos. También la otra parte, el otro elemento importante es que tenía una cultura ancestral. Es una cultura que fueron acumulando los helenos, como se llamaban a sí mismos los griegos, helenos, desde su migración, porque son pueblos migrantes, los pueblos que llegan a poblar la península de los Balcanes son del Asia profunda, son grupos que en etapas sucesivas van emigrando. Algunos llegan por tierra, es decir, llegan por el norte y bajan hacia el sur, a la península de los Balcanes. Son viajes que pueden durar siglos, es decir, tienen la necesidad de asentarse o de estancias largas en algunos territorios donde les permiten establecerse, pero después siguen emigrando. Entonces, conforme van emigrando y van teniendo estancias más o menos largas en determinadas regiones, van adquiriendo costumbres de otros pueblos. Algunas las tomarán y las dejarán dentro de su propio acervo cultural y otras las desecharán. Pero tienen esta mezcla de costumbres. Otros pueblos que llegan a poblar la península de los Balcanes llegan por mar, ¿no? Zarpan de algún punto portuario del Egeo, recorren parte del Mediterráneo y suben por el Egeo o si se establecen muy en el sur, pues obviamente se quedan en esta parte más meridional de la península balcánica. Entonces es un acervo acumulado aproximadamente como de 10 siglos, si no es que más, esa es la cultura que tiene. Entonces, estas costumbres adquiridas por los dorios en su largo recorrido por la región del Mar Negro, que también recorren ellos. Entonces, el grupo dorio no llegó a la península de los Balcanes por mar, ¿no? Esta es la aclaración que les acabo de hacer, sino por tierra. Entonces, esto es lo que los hace adquirir estas costumbres de pueblos con los que van estando en contacto, mismas que Heródoto, cuando empieza sus investigaciones, va a ver reflejadas en otros.
Es decir, esto es lo que lo hace tan eficiente para saber qué mirar y cómo mirar. Esto es también lo que le permite saber qué preguntar, porque él culturalmente pues es muy cosmopolita, ¿no? Tiene influencia pues de todo lo que han ido heredando y recogiendo en estas largas migraciones que tienen que realizar los viajes. Es decir, es un hombre que sabe que tiene la capacidad de viajar, que sabe qué es lo que tiene que preguntar, cómo tiene que hacer las preguntas y a quién preguntar. No es alguien que se improvisa, no, es alguien que ya lleva una experiencia y un conocimiento que le va a permitir que su recorrido sea verdaderamente fructífero. En segundo lugar, pero no menos importante, está la existencia de las traducciones. Las traducciones son muy antiguas. Ya para la época de Heródoto, las traducciones son verdaderamente antiguas. Aproximadamente del siglo XVIII antes de Cristo. Fíjense ustedes la antigüedad de las traducciones. Aquí estamos ya en el V antes de Cristo, pero las traducciones se usan desde el siglo XVIII antes de Cristo. Y son traducciones literales. Y las traducciones que se conocen son del sumerio al acadio. La línea primera está escrita en sumerio y la segunda traduce literalmente en lengua acadia. Y así sucesivamente presentan los textos en ese orden. Una línea de sumerio, otra de acadio, una de sumerio, otra de acadio. Esto se los digo para que no sientan desconfianza en el momento en que Heródoto tiene que recurrir a traductores, porque él no habla las lenguas que hablan en los lugares que va a recorrer. Y tiene confianza en estos traductores porque sabe la venerable antigüedad que tiene esta tradición de traducir. Entonces, los traductores le dirán aquello que Heródoto no puede entender si es que reconoce la lengua o puede manejar la lengua del lugar que está visitando, pero generalmente o en muchas ocasiones va a depender de traductores. No es que sea confiado, no es que apele al primer recurso que tiene enfrente, sino que ya es algo que se conoce en el ámbito cultural al que pertenece Heródoto. En tercer lugar están los llamados universales, lingüísticos y culturales. ¿En qué consisten estos universales? Son rasgos que se encuentran en todas las lenguas, es decir, todas las lenguas tienen una palabra para designar ciertas cosas. Ahorita lo van a entender mejor cuando veamos los ejemplos. Y también en todas las culturas existen elementos, formas de organización, etcétera, que aparecen en todas las culturas. Por eso se les conoce como universales, rasgos que se encuentran expresadas en todas las lenguas y en todas las culturas. Originalmente se reconocieron solamente los universales lingüísticos y más tarde, muchísimo más tarde, la antropología norteamericana consideró que los rasgos o que los universales eran todos culturales y que los rasgos lingüísticos eran una parte de los universales culturales. Sin embargo, yo aquí se los puse en dos bloques porque pues primero se consideraban solo
o se consideraban los rasgos lingüísticos que permitían conocer la religión, la tecnología, el poder, la educación y obviamente el lenguaje mismo. Pero bueno, aquí en este universal cultural que es el lenguaje, aquí es donde quedan englobados estos lingüísticos. Pero es una propuesta de los antropólogos norteamericanos que no necesariamente pues las asumen toda la antropología para las explicaciones que ofrece. Estos universales lingüísticos son, en el caso que les presento, de 3 tipos. Cosmogónicos, es decir, referentes al cosmos, referentes al universo; biológicos, que se refieren a los seres vivos; y anatómicos, que también se refieren a los seres vivos. Los universales, es decir, las ideas universales cosmogónicos, son la experiencia que todo ser humano vive: frío, calor, viento, reino animal, distinguir el día de la noche, etcétera. Pero puede diferenciar arriba, abajo, lo crudo de lo cocido. Empezarían por distinguir derecha e izquierda, los puntos cardinales. Todos los pueblos tienen una idea, todo pueblo necesita ubicarse, incluso cuando es y sobre todo cuando cuando tiene que migrar, tiene que tener una idea del rumbo que lleva. Esto es común al género humano. En el caso de los biológicos, todo lenguaje tiene un término para denominar las funciones biológicas: comer, dormir, reproducirse, andar, caminar, platicar. Todo eso que es una función, la enfermedad, que es una función biológica, pues todos tienen un término para designar, las distinguen, las reconocen y las diferencian. Y las diferencian una de otra. Así como diferencian el frío del calor, el viento fuerte de un viento suave, ¿no? Atribuyéndole los más antiguos, cuando hay fuertes vientos, a que los cielos estaban enojados. Todos pueden reconocer la lluvia, tienen una palabra para referirse a la lluvia, tienen una palabra para referir al rayo, a estas expresiones que tienen los cielos. Cuando llovía con mucha fuerza, según podemos ver en algunos textos, pues creían que el cielo estaba enojado, que por eso estaba lloviendo con esa fuerza y estaba lanzando esos rayos que desde luego estremecen y deben de haber impactado mucho, sobre todo a los pueblos más primitivos, o a los pueblos que cuando están en su etapa más primitiva. Los culturales están relacionados con la religión, la tecnología, el poder, la educación, el lenguaje. Es decir, todos los pueblos tienen una religión. No hay pueblo que no tenga una religión, una creencia que norme su vida, sobre todo su vida espiritual, su vida interior, y en muchas ocasiones norma también su vida diaria. La tecnología, por muy rudimentaria que sea, el hombre empieza a crear ciertos instrumentos que le facilitan algunas de las actividades que tiene que hacer forzosamente. El poder, en todos los grupos humanos se da este fenómeno del poder. Hay alguien que es más sobresaliente. Puede ser por razones distintas, pero se le concede cierto poder a determinados individuos, por su edad, por su fuerza, por su valor. Alguna cualidad extraordinaria tienen, pero la idea del poder está, y la estructura del poder muchas veces está en todos los pueblos. La educación.
Todos los pueblos tienen una forma distinta de educar. No importa que sea distinta, todos tienen una forma de educar, empezando pues por los padres, ¿no? O por el entorno. Cuando todavía las familias no se constituyen como tales, pues el entorno en el que se nace pues es el que va conduciendo a los infantes para que lleguen a una edad pues no adulta como ahora, pero sí que en la vida que les corresponda vivir de acuerdo con los tiempos. Y todos los pueblos poseen un lenguaje, tienen una forma de comunicación porque para el ser humano es imprescindible comunicarse. Y eso los obliga a crear un código que les permita comunicarse, que lo entiendan todos, y esto es el lenguaje. Entre los culturales, digamos, más específicos, también está el fuego. Todos los grupos llegan a descubrir por vías que no conocemos el fuego o lo reciben de otros. Y desde luego todos lo adoptan. ¿Por qué? Porque es algo sumamente útil conocer el fuego. Y aprenden la manera, si no saben cómo producirlo, aprenden cómo conservarlo y cuidan de él, porque reconocen todo el beneficio que pueden recibir de ese fuego. Alarga sus noches y también descubrirían paulatinamente que eso les permite cocer algunos alimentos. Y le van encontrando funciones distintas conforme el mismo pueblo va avanzando. Pero el conocimiento básico es el fuego. La palanca, no se imagina, esto entra dentro de la tecnología, digamos, no se imaginen una palanca como las de ahora, palancas mecánicas, no. Puede empezar de una forma muy simple, muy sencilla, pero es una necesidad vital que llegan a tener los hombres que tienen que transitar o estar sobre la faz de la tierra. Medios defensivos, la lanza. Es muy común esta herramienta como medio de defensa. Puede variar el tamaño, puede variar el material del que está hecho, el significado que tiene para ellos tirar la lanza, cómo la lanzan, digamos el método que tienen para lanzar la lanza. Y la numeración sería otro de los universales específicos, la necesidad que tiene el ser humano de contar, de saber cuánto es, cómo ir representando de una manera más abstracta el número que son, el número de sus saberes, el número de su familia. Los tabúes también son universales, entre muchos otros. Entonces, pues como ustedes ven, este conocimiento indudablemente no los conocía como universales. Muy bien. Pero pues es un conocimiento que lo acompaña. Hay dos jóvenes que levantan la mano, los escucho. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos miremos. Muy bien, hagan sus preguntas. La mía es un poco sencilla, pero ¿por qué la lanza? ¿Por qué no armamento como tal? Ya que relativamente... No, porque la lanza es un elemento que han encontrado, no sé si estás en este segmento o en el otro, perdón, porque la lanza es lo más común que han encontrado. Entonces, por eso la toman como representativa. Y porque en algunos casos consideran que es digamos, el instrumento o el arma, pues de las más antiguas. Okay. Sobre todo que puede tener un origen, pero verdaderamente remoto, por el tipo de animales que tenían que cazar, que eran extremadamente grandes en relación con el tamaño humano. Tú piensas un mamut. Entonces tenían que tener un instrumento lo suficientemente grande, un poco acompasado, o más bien que ellos vieran
que podía realmente lograr el objetivo de cazar al mamut, de cazar a esa pieza. Pues la lanza también se puede arrojar, digamos, de ahí que se llame lanza, porque es arrojadiza, no te obliga a acercarte tanto a aquello que quieras herir con ella. Muy probablemente, bueno, o se han encontrado que muchas veces la pesca se hacía así, con una lanza, para lo cual se debe de haber necesitado una enorme pericia, ¿no? Para al arrojar una lanza al agua, sobre todo en mares más violentos, en ríos pues está un poco más fácil, pero cuando se trataba de cazar piezas más grandes porque no tenían otra cosa frente a sí, pues sí necesitaban cierta habilidad. Entonces, por eso lo presentan en la lanza, pero no son los únicos, hay otros, ¿no? Entonces, pues es nada más, yo les puse algunos ejemplos, pero sí yo considero representativo la lanza porque es uno de los más antiguos que conocemos o que se conoce. Ah, ok. La rueda y el uso de... Fíjate que la rueda no la pusieron o no la puse porque no la encontré en muchos casos, pero desde luego la rueda. Pero la rueda, digamos, por ejemplo, un alegato que se tiene es que si la rueda lo supieron, la conocieron los indígenas. En realidad sí, porque hay juguetes que tienen rueda. No le encontraron un uso más práctico. ¿No? Tenían suficiente mano de obra para hacer todas sus construcciones, pero todo parece indicar que sí conocían la rueda, ¿no? Que fue así un mito creado, pensando que iba a ser o pensando que había sido uno de los grandes beneficios que había traído la conquista española, pero sí la conocían la rueda, por estos juguetitos que tenían que tienen sus rueditas, pues. Y si uno ve algunas de sus esculturas, pues obviamente, claro que sí conocen el círculo. Y es fácil deducir que eso podía tener otra función, ¿no? No eran, por lo que conocemos de ellos, pues, y no son tontos, no hay pueblos tontos, van en proceso de transformación de manera paulatina. En algunos casos, como les pasó, como sucedió aquí en nuestro territorio, pues fue como que interrumpió su natural proceso de desarrollo, la conquista precisamente. Entonces, pues, pero no es que fueran así ignorantones, no. No, de ninguna manera. Hay testimonios más que suficientes de sus capacidades intelectivas, de sus capacidades creativas, artísticas, de organización, Vale. indudablemente. Muchas gracias. De nada. Había dos manitas levantadas. ¿Quién era la otra persona? ¿Ya no? Sí, ya, maestra. Dígame, la escucho. En la actualidad, ¿cómo se sigue buscando qué relación tenían Panéasis y Heródoto? ¿O cómo le hacen para...? Usted me pregunta algo muy interesante. En la actualidad, ¿verdad, hijo? O algo así. ¿Qué se hace para seguir? Sí, ajá, ¿cómo se hace para seguir? Sí, lamentablemente, ya no se presta en la actualidad, desde los últimos años del siglo pasado, ya no tiene tanta importancia, incluso para los propios europeos, el estudiar la antigüedad. Entonces, ya son estudios muy esporádicos. En realidad, mire, no es un dato así imprescindible para poder entender la obra de Heródoto. Y el problema que se enfrenta en estos casos es que no hay indicios suficientes o que las referencias que se encuentran a Heródoto son muy tardías respecto de él. Aunque todavía están en la época de la antigüedad, son sumamente tardías. Y es evidente que no para todos, y sobre todo conforme se fue desarrollando la historiografía, Heródoto es un historiador interesante, ¿no?
Ya muy tarde, por ejemplo, Plutarco, este biógrafo griego, que ya vive bajo el dominio romano, en la época en que Grecia está dominada por Roma, en uno de sus textos, uno de los textos que tiene es sobre la malignidad de Heródoto. Malignidad, está señalando a Heródoto como maligno. Y la malignidad de Heródoto consistió en lo siguiente, en que hizo una lectura pública de su trabajo, según dice Plutarco, no está comprobado, no hay manera de comprobar si hizo o no lecturas públicas de su trabajo que nosotros conocemos. Él dice que Heródoto leyó, pues, si mal no recuerdo, ante un público beocio, es decir, de Beocia, una parte en que Beocia participaba en las guerras médicas y que obviamente la participación no había sido, digamos, brillante y que esto molestó mucho a los beocios. Entonces, esto le permite a Plutarco señalar pues un carácter maligno por parte de Heródoto. Y que pues obviamente no hubo retribución para él, porque les pagaban en retribución de haber escuchado, de haber compartido con ellos este conocimiento que ellos tenían de algo que les interesaba saber a quien estuviera, a los oyentes, digamos. Entonces, pues esa relación con Paniasis, de lo que no se duda es del parentesco. De eso sí, no se duda. De lo que, pero no se ha podido establecer, y yo creo que ya ahorita en estas épocas nadie está interesado en lograrlo esclarecer, qué era, si su hermano, su primo, su tío. Eso, pues, como sus fechas de nacimiento y muerte, pues también es muy difícil saber cuándo ocurren todos estos sucesos. No sé si le contesté a su pregunta. No, no, porque no le dije si se había... No, yo ahorita ya no se está investigando, ¿eh? Eso sí le puedo decir, que salvo alguien, algún erudito, pero hasta donde yo sé, que puedo ignorar mucho o que ignoro mucho, nadie está ya preocupado por definir el parentesco de, que tenía Paniasis con Heródoto. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Yo, profesora, hola, Escucho. Sí, mi pregunta es, bueno, vemos que Hecateo se avergüenza de su, pues de que no, de su corta genealogía, ¿no? Pero, bueno, esto es porque justo menciona que no se tenía como más atrás, ¿no? O sea, que relativamente eran modernos o eran más nuevos a comparación de los egipcios. No lo entiende así. Él entiende que, que los griegos, a diferencia de los egipcios, no han hecho el trabajo suficiente para racionalizar sus mitos y que siguen apegados a lo que el mito les está indicando. Eso es lo que está, esa es la sensación que tiene Hecateo. No que son más modernos, que son más recientes, que es una población más joven, no. Lo que él está viendo es que no han hecho el trabajo necesario para realmente comprender su pasado. No sé si eso era lo que me preguntaba. Sí, justo. Y también, bueno, porque, bueno, para mí sería como mejor estar más conectado, o sea, a menos generaciones de las divinidades, ¿no? Porque es como, bueno, pues yo tengo más acercamiento con estas divinidades. Pero pues no, pero veo que no lo vieron así. Del pensamiento racional, de que todo lo podemos explicar que todo lo podían explicar a través de la razón. Y que pues el mito era una forma de expresión de una época muy antigua
donde el hombre no había, es decir, dan por hecho que si bien es cierto, todo ser humano nace con una capacidad razonativa, esta se ha ido desarrollando de manera paulatina. En algunos lugares, como en el caso que estamos viendo, Egipto pues ya lo tenía bastante desarrollado, ya tenía muy solucionadas parte de su historia. Grecia no. Esto indudablemente se puede deber a que en la enseñanza que se ofrecía a la juventud y parece ser que a la niñez griega, memorizaban ciertos fragmentos todavía de la Ilíada sobre todo, o de la Odisea. Entonces, claro, si de niño te enseñan esas formas de concebir tu pasado, como que no te preocupas mucho por encontrarle sentido. Y eso debió de haber hecho que permanecieran estos mitos, pues, tanto tiempo. Pero aquí no están haciendo la comparación en cuanto a quién es más antiguo, si los egipcios o, en este caso, los habitantes de la región de Joni. Lo que les avergüenza es la falta de empeño que han demostrado en no racionalizar su pasado, en no ofrecer explicaciones racionales de su pasado. Eso es lo que los impulsa, no critican sus propias tradiciones. No las rechazan, no es que digan, ay, sí, que se pierdan, que se acaben, no. Pero que se entienda el significado que tienen todos esos poemas que tienen. Nada más. No sé si eso era lo que quería saber. Sí, gracias. Por favor, Marco. Cuidado. Sí, bueno, mi pregunta es sencilla y es ¿cómo se podría catalogar o cómo catalogaban o cómo marcaban alguna acción como tabú? Tabú es lo prohibido. Fíjense que es muy interesante la palabra. La palabra es de origen polinesio y tiene que ver con la religión practicada por los polinesios que tienen prohibido, no me acuerdo creo que tocar ciertas imágenes. Entonces, son las prohibiciones, generalmente provenientes de las creencias religiosas. Entonces eso hablar de ciertas cosas, de ciertos temas, ahora le decimos por extensión, es tabú, o sea, está prohibido hablar de eso, o no debemos hablar de eso, o al menos hay que ser muy discretos y muy cuidadosos a la hora de hablar de determinadas cosas, ¿no? Es tabú. El tabú es eso, lo prohibido, lo que está prohibido. No sé si... Y entonces, por eso lo toman como un universal, porque todos los pueblos tienen algo prohibido, o muchas cosas prohibidas, sea por religión, sea por poder, por la forma política en que están organizadas, puede haber, porque hay muchas cosas que están prohibidas. Piensen en lo que para nosotros está prohibido, ¿en qué se les ocurriría? Me pregunto, pues, ¿se podría comparar con el Haram islámico? Ahorita veo eso. Dígame, ¿qué está para la sociedad mexicana? Pues sería mucho muchos aspectos de la religión. Bueno, como ¿Sí? sé que el país está sigue muy apegado al cristianismo. Sí. También, ¿cómo se llama? Digamos, no está prohibido. No está prohibido, pero sí está marcado. Pero sí todo el mundo cuando habla con mucho cuidadito de ciertos temas, ¿no? Ya que usted mencionó la religión, la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Con qué cuidado se habla de que si es invención, de que si es aparición, de que si... Pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos la devoción tan generalizada que hay todavía en nuestro país con la imagen, ¿no? Entonces ahí podemos decir, es tabú hablar de eso, ¿no? De que empecemos a decir, no, que se está sobre la tilma. No, no es la tilma, mira, y se parece a esta virgen, y empieza uno a racionalizar las cosas,
Pero pues como que mucha gente dice, no, eso es milagro, ¿no? Se apareció. Todavía hay quien cree que es milagro. Ahora, el milagro es los cristianos, ¿no? Es la irrupción del orden natural. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer la divinidad. Recuerden que el Dios cristiano es un Dios omnipotente. Es decir, lo puede todo. Y Él puede interrumpir el orden natural del acontecer cósmico y del acontecer humano para producir un milagro. ¿No? Para un cristiano, eso, para un católico, pues eso es importante. Independientemente de que se crea o no se crea, pues también tenemos que entender que para muchos, pues ahí hay algo de lo cual no dudan. Y bueno, ahí están también las diferencias que debemos aprender a vivir con ellas, ¿no? No es posible que todos, sería muy aburrido además, que todos pensáramos igual, ¿no? Y es imposible, porque cada quien tiene sus propias preocupaciones, sus propios intereses y gustos. Entonces, pues eso hace al mundo un mundo tan interesante, a veces tan conflictivo, cuando demostramos una enorme capacidad por comprendernos, ¿no? Como que queremos, siempre buscamos estar de acuerdo, ¿no? Eso no se puede lograr, que todos estemos de acuerdo, pero al menos que seamos capaces de entendernos. Entender no significa por qué el otro piensa de manera distinta a ti o cree en cosas distintas a ti. Y a partir de ahí empezar a construir algo que haga a este mundo más vivible, ¿no? menos violento y duro. Como los seres humanos. No sé si te contesté tu pregunta, pero tú es eso, lo prohibido. Sí, muchas gracias, ya me quedó. De nada. A ver, aquí en el chat me preguntan que si se podría comparar con el haram islámico, el tabú con el haram islámico, me imagino. Bueno, de una vez te digo, no te lo puedo contestar porque no sé qué es el haram islámico. Lo puedo buscar, pero o tú me puedes decir qué es el haram islámico. Ya lo anoté. Sí, bueno, es básicamente como prohibición para ellos, pero por ejemplo, está vinculada a su religión. Por ejemplo, ellos consideran el comer cerdo haram, pero no sabría si lo pueden discutir haram, como nosotros lo haríamos con el tabú. Bueno, pues ahí tendría que ver, bueno, pero probablemente si tienen prohibido comer, pues obviamente no lo dicen. Entonces dicen, no digas que lo comí. No, ese cuidado, vaya, está prohibido, pero eso no significa que no lo hagas. O muy probablemente, no sé si tú lo sepas, que en algún momento puedan discutir qué tan pertinente o no es conservar ese haram, esa prohibición de no comer cerdo. Y que no sé si sepas si lo discuten o no entre ellos. ¿No? Que alguien diga, ay, bueno, mira, tan sabrosa que es la carne de cerdo, no sé, y que alguien dije, no, pues no hables porque eso pues, está prohibido, ya sabes que está prohibido. O hablan en términos así muy de círculos pequeños, ¿no? Que no sea algo que trascienda para no ser estigmatizados de algún modo, señalados de que ellos tratan de romper las reglas, el orden de nuestras creencias religiosas. Eso tendríamos que saber el comportamiento, ¿no? Cómo lo hacen ellos y eso, pues no sé pero sí, si lo discuten, que debe de suceder, pues eso sería un tabú. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Creo que no.
Entonces, bueno, vuelvo a la pantalla. Ya, fíjense qué interesante está la formación de Heródoto, todo el contexto que tiene, todo el bagaje cultural que tiene, pues es interesante. Esto no quiere decir que estoy tratando de que ustedes trabajen como Heródoto, ¿no? Estoy tratando de que puedan entender mejor este texto, que sí es difícil en algunas de sus partes. Bueno, vuelvo a la pantalla. Entonces nos habíamos quedado en los universales. Ahora vámonos a el mapa. Los viajes de Heródoto. Una de las aclaraciones que sí es necesario hacer es que no se conoce con certeza la cronología de sus viajes. No sabemos exactamente, se conjeturan las fechas que aparecen, que son muy pocas, como ustedes pueden ver, son muy pocas. Las fechas son verdaderamente conjeturas, pero no es nada contundente que efectivamente así haya sido. Entonces, entre los lugares que visitó, desde luego, estaba Egipto. No solamente porque es un punto muy cercano a él, sino también porque pues, tenían ideas muy particulares acerca de Egipto. Recuerden, la consideraban como el pueblo más culto. Lo consideraban, a los griegos llegaron a pensar que ellos descendían o de alguna manera estaban vinculados con los egipcios, y era un lugar que les interesaba mucho conocer. ¿Qué conoció de Egipto? Ahorita vamos a ver en el mapa el delta del Nilo, el delta del río Nilo, que forma en la parte, que aparece en la parte septentrional de África. Ahí visitó Heliópolis, las pirámides, conoció las pirámides, Memphis, el Fayum. Después va a navegar el Nilo, pero no lo navega completo. Lo navega hasta donde están ubicadas aproximadamente las ciudades de Tebas y Elefantina, que es donde aparece la primera catarata. Obviamente, algo que le llamó mucho la atención a Heródoto, como vamos a ver, es ahora que les pasa el mapa, es el curso que seguía el Nilo. Después, también probablemente de ahí pasaría a Fenicia, a Mesopotamia. No se tiene con certeza si estuvo o no en Babilonia por esta razón, porque algunos de los datos que ofrece sobre Babilonia son erróneos, que ha quedado demostrado con el trabajo arqueológico, que ha sido bastante amplio, que se ha realizado en esta ciudad de Babilonia. Algunos de ellos son explicables, creo yo, porque debieron de haberse, la descripción de Babilonia la debe de haber hecho mediante traductores. Entonces, pues sí, no logra describir incluso alguna estructura arquitectónica de Babilonia, pues ahí hay algunos errores en lo que consigna Heródoto. Después, otro lugar que visitó era Escitia, que es más o menos la región que actualmente ahora ocupa Ucrania. Se pone estancia, pero no se sabe cuánto tiempo estuvo, si duró ahí algunos días, si estuvo meses, no se tiene idea de la cantidad de tiempo que estuvo. Se dice estancia por algunos indicios que cuando habla de Escitia se pueden deducir que pasó algún tiempo, digamos, relativamente largo por este lugar, pero tampoco se puede definir cuánto tiempo estuvo.
estuvo en un lugar que se llama Istria, que es al sur de la desembocadura del río Danubio. Estuvo en Olbia, en el estuario formado por los ríos Bug y Dnieper. No pasó al interior de Sitia, es decir, no entró al territorio sitia, sino que lo que informa sobre los escitas lo va a obtener oralmente. Entonces, pues, no va a entrar a Escitia. Entonces, la información que él recibe sobre los escitas, bueno, hay dos métodos que tiene él para interpretar. La ley de simetría y analogía comparativa, ¿no? Generalmente esta es la ley que más va a usar porque se convierte en axioma. Es todavía un pensamiento que es muy acorde con el pensamiento arcaico griego. Es decir, todavía tiene algunos rasgos arcaizantes Heródoto en el momento de tratar de explicar aquello que está viendo. De acuerdo con esta ley de simetría y analogía comparativa, pues todo conocimiento empírico se convierte en acción. Es decir, en una proposición tan clara y como se vio, es evidente, por lo tanto, no hay que demostrarlo. Esto lo van a entender ahorita que veamos cómo trazó Heródoto, bueno, cómo explicó que era el curso del río Nilo, ¿no? Este rango de acción, esta idea de que la simetría y analogía comparativa le permitían con certeza explicar cuál era el curso del río Nilo. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que de algunos lugares que él menciona no se tiene la certeza de que haya estado en ese lugar, ¿no? Y que porque la información que ofrece bien la pudo obtener en otro sitio, ¿no? Pudo haber preguntado a algún informante que se encontró, que tuvo pues, la suerte de encontrársela y de preguntarle, oye, ¿cómo es Cólquide? Y al que le pregunta, pues se cree probable que haya sido un natural de esa región sobre la cual está preguntando, porque recuerden que algo que ya saben esta generación a la que pertenece Heródoto, como los filósofos de la fisis, que saben a quién preguntar. No es al primero que pasa, le dicen, oye, ¿me puedes decir? No. Buscan a quien creen ellos que está bien informado. Entonces se cree que también cabe la posibilidad de que estando en otro sitio conociera a alguien oriundo de Cólquide y él le preguntó sobre esa región y esa es la información que él proporciona. Después visita lo que los griegos conocían como Magna Grecia y Sicilia, que es la parte sur de la península itálica y que incluye a la isla siciliana. Y que puede ser probable que cuando hace este viaje hacia Magna Grecia y Sicilia haya pasado a Cirenaica, es decir, haya cruzado el Mediterráneo, cosa que era pues un poco arriesgado en esa época, porque ya el Mediterráneo empezaba a estar dominado por los cartagineses, que muy celosamente vigilaban el tránsito en el Mediterráneo, y pasó a Cirenaica, que es una ciudad que está, como ahorita vamos a ver, en el norte de África, y que probablemente desde Cirenaica se haya informado sobre la región libia. Respecto a la parte occidental del Mediterráneo, no lo navegó, precisamente a lo que les acabo de decir, porque política y económicamente, pues el control del mar Mediterráneo lo tenían los cartagineses. Que va a ser el enemigo, un enemigo muy duro para Roma, y que finalmente Roma logra derrotar a Cartago, pues ya
desde estas épocas es una potencia marítima del Mediterráneo. Y esto pues le abre la posibilidad del comercio, no solamente a Asia, ¿no? Sino que ahí puede salir para el norte de Europa o para el sur y recorrer una parte de África. Ya en zonas más cercanas a la península griega, pues fundamentalmente lo que conoció fue la cuenca del mar Egeo, la que está enfrente, exactamente enfrente de Asia Menor, y algunas partes de Grecia continental. Se cree que estos lugares, o la mayoría de estos lugares, sí los conoció de manera directa. Digamos, de algún modo están relativamente cerca de Heródoto. Era el público que le interesaba, el público griego, y estuvo, pues se tiene mucha certeza de que estuvo en Atenas. ¿Por qué? Porque describe topográficamente la topografía de la región en donde está Atenas, es decir, describe el relieve del suelo. Y eso, pues, la descripción que él hace, pues es como muy detallada, muy minuciosa, y por eso se cree que la recorrió y que a partir del recorrido, y como buen lector de los logógrafos, que sí hacían descripciones muy detalladas, pues esto le ayudó a poder ir reconociendo qué accidentes geográficos iba encontrando y cómo consignarlos por escrito. También va a mencionar acontecimientos ocurridos en la región donde está ubicada Atenas, que es la región del Ática. Además, la certeza que se tiene de esta estancia en Atenas se debe también a lo siguiente, que para la época en que vivió Heródoto, pues Atenas era tenida por el centro espiritual del mundo griego. Era un punto muy importante en el ámbito, sí, de los griegos, del mundo heleno, y por lo tanto, pues obviamente a Heródoto le interesaría mucho conocer verdaderamente Atenas, sobre todo con el antecedente de haber estado en Samos. Y si Samos lo impresionó tan positivamente, obviamente él quería ver a Atenas muy probablemente para hacer una comparación, ¿no? En cómo se muestra el florecimiento de Atenas en relación con ese esplendor que él alcanzó a ver todavía en la isla de Samos. Y el otro elemento que hace, pues, o que les da certeza a esta presencia en Atenas es que era la ciudad más famosa de la época de Heródoto, la ciudad más famosa de la península de los Balcanes, porque Atenas, junto con Esparta y sus respectivos aliados, habían logrado detener al avance persa sobre Grecia, sobre la Hélade, que era como le llamaban ellos a su territorio, Hélade. ¿Por qué? Porque proviene del nombre helénico. Helén fue un héroe epónimo de los griegos y por eso ellos se reconocían a sí mismos como helenos y a la región que tenían habitado como la Hélade. Entonces, pues esa buena fama que tenía Atenas, tenía fama también de ser la primera potencia marítima del mar Egeo, no del Mediterráneo, pero sí del Egeo, que había logrado reunir y construir una flota muy eficiente y que esa eficiencia había quedado demostrada en su enfrentamiento en contra de los persas. Entonces, pues sí era una zona importante de conocer, sobre todo para una persona como el Heródoto. Aquí hay otro elemento importante de Atenas. Se da por seguro que ahí conoció las tragedias y hasta se cree probable que él asistiría a la representación de algunas de ellas. Y el otro punto que da seguridad es que en sus historias hay claro testimonio de que él sabe reconocer el sentido trágico de la vida.
Yo solamente les puse un ejemplo o dos, no me acuerdo si les puse dos. Uno es la historia que cuenta del rey Livio, Creso, que era Lidio, no Livio, Lidio, con D, no se les olvide. Que tiene él una vida muy trágica después de ser un monarca muy poderoso y muy rico, pues termina siendo capturado por Ciro, el persa, el fundador del imperio persa, que es el que inicia el expansionismo y el deseo de también someter a la península de los Balcanes. Cae en manos de él, es un personaje que desaparece, simple y sencillamente ya no se vuelve a saber de él. Estuvo a punto de ser ejecutado por Ciro, ya veremos eso con más detalle cuando hablemos directamente de la obra de Heródoto, y sobre todo la muerte trágica de su hijo. ¿Por qué era trágica? Él tenía 2 hijos nada más, Creso. Uno de ellos no tenía todas sus facultades a plenitud y obviamente no lo podía suceder en el trono. En cambio, el otro sí tenía todas sus facultades, era buen muchacho, era el heredero natural a el trono lidio. Pero en una ocasión llega a Creso el hijo de otro monarca pidiéndole asilo por algún problema que había tenido en su lugar de origen. Y Creso, pues como es algo que entre la realeza se usa, pues lo recibe y lo aloja, ¿no? Le da alojamiento. Un día salen a cazar y por equivocación este joven que está siendo albergado por Creso mata a Atis. Entonces, esta forma en que está narrada el destino mismo de Creso, que siendo tan poderoso, tan orgulloso, cae prisionero en manos de Ciro, que estuvo a punto de ejecutarlo, y después su hijo, y muere su hijo de esta manera tan sin sentido, ¿no? Es una verdadera tragedia. Se cree que esa forma de narrar, pues la toma precisamente de la tragedia. El no olvidar que la vida tiene estos avatares y que el hombre tiene que estar siempre atento para saber cómo enfrentarlos. También se considera de manera particular la influencia de Antígona, que es una tragedia de Sófocles. Es una influencia no que replique la trama que tiene Antígona, sino más bien lo que toma Heródoto de esta tragedia es la decisión que en un determinado momento, en este caso una mujer, tanto en el caso de Antígona como en el caso del ejemplo que está aquí, que es de una mujer persa, que tienen que elegir el mal menor, pero de todos modos hay un mal. En el segundo caso de esta influencia en Heródoto de la tragedia, es la esposa de Intafernes, que es uno de los conjurados en contra del falso Esmirde que había usurpado el trono persa, pues finalmente son ejecutados. Y Darío llama a la esposa de Intafernes porque está su hijo y está su marido condenado a muerte. Y le dice, el hermano está su hijo, su hermano, y su hijo, su esposo y un hermano de ella. Y le dice, escoge a uno que quieras que salve. No les puedo perdonar la vida a los 3. Solamente le puedo salvar la vida a uno. Tú escoge a cuál. Claro que todo el mundo pensó que escogería al esposo o al hijo. Y para sorpresa de todos contesta mi hermano. Y Darío le pregunta muy sorprendido, ¿por qué? Dice, porque esposo puedo volver a tener, un hijo también lo puedo volver a tener, pero lo que no puedo volver a tener es un hermano.
porque mis padres han muerto. Entonces, pues es una decisión sumamente dolorosa. Está ella viendo el mal menor. No es que sea una mujer cínica, ¿no? Sino pues es el mal menor, pero de todos modos es algo negativo y que le va a pesar el resto de su vida esa decisión. Entonces, aquí es donde se ve el sentido trágico. Y ellos y los estudiosos pues han llegado a considerar que este es un influjo de la tragedia. Entonces, fíjense todo ya lo que lleva consigo a la hora de escribir su trabajo. Después va a viajar a Turio, o Turios, que es el otro nombre de este lugar, que está en la parte sur, está en Magna Grecia, en la parte sur de la península itálica. No se sabe bien si como fundador o después ya que estaba fundada. Lo que sí es que fue declarado ciudadano de Turio. De ahí que en algunas biografías antiguas se le haga oriundo de Turio, pero en realidad eso sí se tiene muy comprobado que nació en Halicarnaso. También se considera que aquí en Turio continuó su trabajo historiográfico. Para ese entonces ya había iniciado una nueva guerra, que es la Guerra del Peloponeso, y que va a narrar magistralmente Tucídides. Y por lo tanto, él alcanza a vivir esta Guerra del Peloponeso, una parte de la Guerra del Peloponeso, y va a narrar los primeros conflictos de esa guerra. Entonces, pues, vemos a un autor, el año más tardío, que refiere en su obra es 430, y por ello se considera que alrededor de esos años él moriría. Pero no se conoce el lugar a donde murió, ¿no? Y tampoco se conoce con precisión el año en que murió. Generalmente cuando se desconoce este dato, se elige una fecha a partir de lo que escribe el autor. En breves palabras, pues este es los datos más importantes de Heródoto, y ahora rápidamente vamos a ver el mapa, ahorita que tiene fresco sus viajes, y aquí está el mapa. Como ustedes pueden ver, él explica el mundo que él recorrió. Lo que está en línea punteada pues son lugares a los cuales no llegó, sobre los cuales no se tiene conocimiento todavía muy claro acerca de esta época, cómo son. Este es el delta del Nilo. Este es el recorrido que Heródoto hizo del Nilo. Llegó hasta aquí. Actualmente pues es cercano a Etiopía. En aquel tiempo era Tebas y Elefantina, las ciudades que están cerca. Y aquí se detiene. Ya no puede seguir adelante. Los barqueros le dicen, ya hasta aquí llegamos, ya no podemos seguir adelante porque no nos van a dejar pasar. Y pues es muy peligroso navegar en medio de un territorio enemigo. Entonces, pues Heródoto consideró que el curso del Nilo no podía seguir hacia el sur, sino que necesariamente tenía que dar la vuelta y orientarse hacia la izquierda, es decir, hacia el occidente. Aquí lo que estamos viendo es aplicada su idea de simetría del mundo. Si el río Danubio, que es este y que en la antigüedad se conocía como Istro, corre hacia occidente, por simetría que la rompe el Nilo, desde luego el Nilo, como ustedes saben, continúa hacia el sur. Él dice, en algún lugar tiene que dar vuelta. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que el mundo es simétrico. Entonces, pues aquí está, Cirenaica más o menos está ubicada por acá. A toda esta región se le conoce como Libia, y pues todavía para Heródoto el término África no aparece, sino que se conoce como Libia este territorio. Ese es el nombre que se le da. Esta es la zona arábiga. Aquí está Babilonia, lugar que también visitó, ¿no?
Aquí está el mar Caspio, que como ven, se ve que no recorrió su contorno. Hay una ubicación un tanto incierta de este pueblo Maságeta, que va a ser muy importante para Heródoto, porque va a ser a manos de este pueblo, que es un pueblo nómada, y además para la época era una rareza, gobernado por una mujer, y ahí va a morir Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, a manos de un pueblo nómada, cuando Ciro traía un ejército bien formado. Entonces, pues es una muerte muy interesante. Esto cierra este pasaje donde describe las características de los maságetas, el deseo de Ciro empeñado en conquistarlo, aunque era un pueblo que no valía gran cosa la pena, él se empeñó en conquistarlo y ahí encontró la muerte. ¿No? Otra vez el sentido trágico de la vida, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Ciro iba a morir a manos de un pueblo nómada y gobernado por una mujer? Pues, bueno, pues eso le pasó a Ciro. Aquí es desde este punto aproximadamente es cuando se enteraría sobre la región de Sitia, pero no entró a esta región. Es una región difícil de entrar, los escitas no eran precisamente muy pacíficos y muy probablemente por alguna de esta zona pudo haber conocido a alguien o a escitas o comerciantes que le pudieron informar sobre toda esta zona, ¿no? Entonces, pues este es el mapa que deja trazado Heródoto. Más adelante les voy a presentar este mismo mapa, pero con números romanos, para señalarles en qué libros va hablando de cada lugar. Pero, pues, a grosso modo, este es el mundo que recorrió Heródoto, considerando que no viaja hacia acá, digamos, conoce esta parte septentrional, lo más profundo que entró es hasta acá, en el Nilo, retorna y probablemente pasó a Babilonia, de aquí se movería hasta donde están ubicados los maságetas, que no se sabe si efectivamente ahí estaban, porque es un pueblo que, digamos, desapareció en el sentido de que se diluye con otros grupos. Y esta zona de acá, ¿no? Hasta acá. Regresa, cruza el Egeo, conoce Atenas, viaja a Turios está acá, muy probablemente conocería Sicilia. La Magna Grecia es esto que estoy encerrando con la flecha. Y de aquí, de Turios o de algún otro puerto, zarpa para conocer Cirenaica, que aproximadamente está ubicada aquí. Algo muy riesgoso, a mi parecer, porque aquí también está Cartago. Pero, sin embargo, parece ser que sí conoció. Conoce parte de esto. Esta es la delta del Nilo. Las ciudades que están aquí, él las recorre. Esta es la delta del Nilo. Entonces, pues estos son los viajes de Heródoto. Tiene experiencia, como pueden ver, conoce otras partes del mundo, conoce otras lenguas, conoce otras costumbres, otros alimentos, costumbres religiosas. Eso es lo que lo concita a dar tanta información en su trabajo. Y como ven, pues el mundo, falta mucho por reconocer. De África, pues les falta un tramo larguito de identificar. Y la península arábiga todavía no está del todo explorada. Y aquí están anotados, pues fíjense cuántos grupos hay: Micedones, Amilaspeos, es decir, son muchos los pobladores que hay. Esto nos habla o nos permite tener una idea de la conjunción de grupos, probablemente también de lenguas y desde luego de costumbres.
Recuerden, el grupo al que pertenece Heródoto pasa por aquí, por tierra. Estos son los tránsitos que hacen por tierra. Pueden venir aproximadamente de estas zonas, lo que se conoce como la Alta Mesopotamia, hacen todo este recorrido y bajan a Grecia. Otros sí se embarcarán en alguno de estos puntos de la costa de Asia Menor, de estos también y de esta costa. Cruzan el Egeo y se establecen aquí, ¿no? Así son las corrientes migratorias más o menos que llegan a poblar la península de los Balcanes. Esta es Creta, la isla de Samos está aproximadamente aquí, ubicada en esta parte, muy cerca de la costa de Asia Menor, ¿no? Como se le reconoce a esta zona. No sé si les haya quedado claro este mapa, que les haya permitido tener una idea del recorrido que hace Heródoto y bueno, la imagen que él deja, no la imagen, la idea que él deja del mundo a partir de la cual se hace esta imagen que les estoy presentando. Creo que ya están dormidos, creo que ya los dormí. No, maestra, para nada. No, ¿cómo cree? Para nada. No, profesora, para nada. Pues bueno, muchachos, aquí dejamos la clase. Nos vemos, muy pronto, nos vemos mañana. Ya les iba a decir, nos vemos dentro de 8 días. No, nos vemos mañana. Me voy a apurar a hacer el pizarrón que sigue, no lo tengo. Entonces, si me ven media dormilada mañana, ya saben por qué. Porque estuve haciendo el pizarrón. Me da trabajo hacerlo. No, muchas gracias. Pero ¿sí les sirve el pizarrón o no? Sí, muchísimo. Sí, mucho. Sí, muchísimo. Bueno, Bastante. muy bien. Pues si no tienen alguna pregunta, si la tienen, háganla. Si no, pues mañana, antes de iniciar la clase, como ustedes quieran. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, maestra, me parece interesantísima la vida de Heródoto. Muchas gracias por la clase. Estaba revisando la bibliografía que nos acompaña en el programa y no encontré tal vez algún estudio biográfico para quienes estemos interesados. Bueno, fíjese que el libro de Heródoto publicado por Gredos tiene una muy buena bibliografía. A mí me parece que la edición de Gredos es la mejor. Es el traductor el que hizo el estudio introductorio, más ni menos, o sea que conoce la obra de Heródoto, imagínense traducirlo, y pone muy buenas notas y su estudio introductorio es muy bueno, muy interesante. Entonces ahí puede encontrar Hay uno que es de Viaje con Heródoto, de Kapuscinski, de pues famoso periodista, creo que era polaco, no me acuerdo, que habla precisamente de la experiencia que tuvo al leer a Heródoto, que de alguna manera en algunas partes le sirvió de guía cuando él empezó su tarea de corresponsal. Y otro libro más chiquito, que por ahí tengo, creo que es un breviario, que también, pero ese ya es más viejito, sobre Heródoto. Entonces, pues, pero yo creo que un buen contacto con Heródoto puede ser el estudio introductorio que hace Carlos Shedar a las historias de Heródoto de la editorial Gredos. Perfecto, maestra, mil gracias. Esa era justo mi siguiente pregunta, pero ya la respondí. Gracias. De nada. No me acuerdo exactamente cómo se llama el libro de Kapuscinski, pero si mal no recuerdo es de Viaje con Heródoto. Estoy volteando porque quiero saber dónde lo puse. En qué sección lo puse, porque luego hago mis acomodos y se me olvida. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar para darle la cita completa. Está interesante.
sobre todo porque lo ve alguien de lejos. Y el otro es más antiguo, pero pues bueno, ya no es inútil su lectura. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Se las agradezco siempre mucho, mucho, mucho. Y nos vemos la próxima clase. Nos vemos mañana. Descansen, coman sabrosito. Muchas gracias, lean, profesora. Gracias. Muchas gracias, sabrosito, profesora. Igualmente. con mesura para que no... Y cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Igualmente, profesora. Muchas gracias, maestra, igualmente. Gracias, igualmente, maestra. Con mucho cariño. Virus. Hasta mañana. Hay que empezar a cortarlo de alguna manera. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.